34 En la época de Soddy se creía que había muchos electrones en el núcleo y que la pérdida de una partícula beta del núcleo dejaba un protón adicional sin neutralizar eléctricamente. A consecuencia de ello nacía la carga positiva. Hoy día se sabe que el núcleo contiene solamente protones y neutrones, pero que se forma y elimina un electrón cuando un neutrón se convierte en protón, ya que la adquisición de una carga positiva equivale a la pérdida, por expulsión, de una carga negativa 1. Isótopos. Pero todo esto creaba un serio problema. ¿Qué hacer con los diversos productos de desintegración del uranio y del torio? Había docenas de ellos, pero como mucho existían 9 sitios en la tabla periódica, desde el polonio de número atómico 84 hasta el uranio de número atómico 92, donde colocarlos. Como ejemplo específico, digamos que el átomo de uranio, número atómico 92, emitía una partícula alfa y el número atómico de lo que quedaba del átomo se convertía por tanto en 90, según la regla de Soddy. Esto significaba que se había formado un átomo de torio. Sin embargo, mientras que el torio producido a partir del uranio tenía una vida media de 24 días, el torio ordinario tenía una vida media de 14.000 millones de años. Soddy propuso la intrépida sugerencia de que un mismo lugar de la tabla periódica podía estar ocupado por más de un tipo de átomo. El lugar número 90 podía encerrar diferentes variedades de torio, el lugar número 82 diferentes variedades de plomo, y así sucesivamente. Denominó a estas variedades atómicas que ocupaban el mismo lugar isótopos, de la palabra griega que significa mismo lugar. Los diferentes isótopos en un lugar dado de la tabla tendrían el mismo número atómico, y en consecuencia el mismo número de protones en el núcleo y el mismo número de electrones en la periferia. Los isótopos de un elemento tendrían las mismas propiedades químicas, al depender dichas propiedades del número y la disposición de los electrones en los átomos. Pero en ese caso, ¿cómo explicar las diferencias en las propiedades radiactivas y en el peso atómico? El peso atómico podría representar la clave de la diferencia. 100 años antes, Prout había propuesto su famosa hipótesis de que todos los átomos estaban compuestos de hidrógeno, de modo que todos los elementos tendrían un peso atómico entero. El hecho de que la mayoría de los pesos atómicos no sean enteros parecía haber destruido esta hipótesis. Pero ahora el átomo, en su nueva apariencia nuclear, tenía que estar formado por protones y neutrones. Los protones y los neutrones tienen aproximadamente la misma masa, y por tanto todos los átomos deben tener pesos que sean múltiplos enteros del peso del hidrógeno, formado de un solo protón. La hipótesis de Prout fue restablecida, y en cambio se proyectaron nuevas dudas sobre los pesos atómicos. En 1912, J. Thomson, el descubridor del electrón, había sometido haces de iones de neón cargados positivamente a la acción de un campo magnético. El campo desviaba los iones de neón y los hacía incidir sobre una placa fotográfica. Si todos los iones hubiesen tenido una masa idéntica, habrían sido desviados todos en la misma medida, y habría aparecido una sola mancha sobre la película fotográfica. Sin embargo, se localizaron dos manchas, una de ellas aproximadamente 10 veces más oscura que la otra. Un colaborador suyo, Francis William Aston, 1877-1945, mejoró más tarde el mecanismo y confirmó los resultados, que eran semejantes para otros elementos. Debido a que este mecanismo separaba iones químicamente semejantes en una especie de espectro de manchas oscuras, se denominó espectrógrafo de masas. La magnitud de la desviación de iones de carga idéntica por un campo magnético depende de la masa del ion. Cuanto mayor es esta, menos se desvía. Los resultados obtenidos por Thomson y Aston parecían indicar que existían dos tipos de átomos de neón, uno con más masa que el otro. Uno de ellos tenía un número músico de 20, y el otro de 22. Como el neón, 20 era 10 veces más abundante que el neón, 22, a juzgar por las respectivas oscuridades de las manchas, en los últimos años se localizaron también muy pequeñas cantidades de neón, 21, parecía razonable que el peso atómico del neón fuese aproximadamente 20,2. En otras palabras, los átomos individuales tenían masas que eran un múltiplo entero de la del átomo de hidrógeno 35, pero un elemento determinado, al estar formado por átomos de diferentes masas, tendría un peso atómico que sería un promedio del peso de dichos enteros, y en consecuencia no tenía que ser necesariamente un número entero. El promedio del peso de los isótopos de un átomo determinado puede ser mayor, en algunos casos, que el promedio del peso de un átomo con mayor número atómico. 35 no exactamente un múltiplo, en realidad.
Las pequeñas desviaciones en la masa no tienen importancia en química, pero son un reflejo de las enormes energías implicadas en las fuerzas nucleares, energías que han sido puestas de manifiesto en las bombas nucleares. Por ejemplo, el telurio, con un número atómico de 52, posee 7 isótopos. De estos, los dos isótopos de más masa, telurio 126 y telurio 128, son los más abundantes. Por tanto, el peso atómico del teluro se convierte en 127,6. El yodo tiene el número atómico inmediatamente superior, el 53, pero está formado por yodo, 127 solamente, y por tanto su peso atómico es 127. Cuando Mendeleev colocó el yodo después del teluro en su tabla periódica, invirtiendo el orden correspondiente al peso atómico, sin saberlo se estaba guiando, en su lugar, por el número atómico. Y era la forma correcta de hacerlo. Veamos otro ejemplo. El potasio, número atómico 19, está formado por 3 isótopos, el potasio, 39, el potasio, 40 y el potasio, 41, pero el isótopo más ligero, potasio, 39, es con mucho el más abundante. En consecuencia, el peso atómico del potasio es 39,1. El argón tiene un número atómico inferior, 18, y está formado también de 3 isótopos, argón, 36, argón, 38 y argón, 40. Pero en este caso es el isótopo de más masa, argón, 40, el que más abunda. Así, pues, el peso atómico del argón es aproximadamente de 40. Cuando Ramsay colocó el argón antes del potasio y no después, contradiciendo a los pesos atómicos, también sin saberlo se estaba guiando por el número atómico, y también estaba actuando correctamente. El uso del espectrógrafo de masas permitió determinar el peso atómico midiendo de hecho la masa de cada isótopo y la cantidad existente de cada uno de ellos, y tomando luego el promedio. Este método superaba en exactitud a los métodos químicos para la medición del peso atómico. Los diferentes isótopos de un elemento dado poseen el mismo número atómico pero diferentes números másicos. Los diferentes isótopos tendrán el mismo número de protones en sus núcleos, pero diferente número de neutrones. Así, el neón, 20, neón, 21 y neón, 22 tienen todos ellos 10 protones en su núcleo, de modo que todos tienen un número atómico de 10, y una disposición electrónica de 2,8. Sin embargo, el neón, 20 tiene un núcleo con 10 protones más 10 neutrones. El neón, 21, 1 con 10 protones más 11 neutrones. Y el neón, 22, 1 con 10 protones más 12 neutrones. La mayoría de los elementos, pero no todos, pueden dividirse de este modo en isótopos. En 1935, el físico canadiense-americano Arthur Jeffrey Dempster, 1886-1950, halló, por ejemplo, que el uranio, tal como se presentaba en la naturaleza, era una mezcla de dos isótopos, a pesar de que su peso atómico, 238,07, se aproximaba a un número entero. Se debía precisamente a que uno de los isótopos existía en una proporción mucho mayor. Un 99,3% de los átomos de uranio tenían núcleos formados por 92 protones y 146 neutrones, o lo que es lo mismo, un número másico total de 238. Se trataba de los átomos de uranio, 238. El 0,7% restante, en cambio, poseía 3 neutrones menos, y constituían los átomos de uranio, 235. Puesto que las propiedades radiactivas dependen de la constitución de los núcleos atómicos, y no de la disposición electrónica, los isótopos de un elemento podían ser químicamente semejantes, pero bastante diferentes desde el punto de vista de su radiactividad. Así, mientras que el uranio, 238 tenía una vida media de 4.500 millones de años, la del uranio, 235 era solo de 700 millones de años 36. Además, ambos son padres de series radiactivas diferentes. Existían razones teóricas para suponer que el propio hidrógeno, el elemento más simple, podía estar compuesto de un par de isótopos. Los átomos de hidrógeno ordinarios, con núcleos formados por un solo protón, constituyen el hidrógeno, 1. Pero en 1931 el químico americano Harold Clayton Urey, 1893-1981, evaporó lentamente 4 litros de hidrógeno líquido. En el supuesto de que si existía algún isótopo de hidrógeno más pesado, tendría un punto de ebullición más alto, y evaporaría más lentamente, con lo que se acumularía en el residuo. Efectivamente, en el centímetro cúbico final de hidrógeno, Urey pudo detectar signos inequívocos de la existencia de hidrógeno, 2, cuyo núcleo se componía de un protón más un neutrón.
El hidrógeno, 2 recibió el nombre especial de deuterio. Tampoco el oxígeno se libraba. En 1929, el químico americano William Francis Clauke, N. 1895, logró demostrar que el oxígeno estaba formado de 3 isótopos. La variedad más abundante, que comprendía cerca del 99,8% del total de átomos, era el oxígeno, 16. Su núcleo contenía 8 protones más 8 neutrones. El resto era casi todo oxígeno, 18, 8 protones más 10 neutrones, con un residuo de oxígeno, 17, 8 protones más 9 neutrones. 36. Esto contribuye también a la diferencia, mencionada antes, en las vidas medias del torio natural, torio, 232, y el torio formado a partir de la escisión del uranio, torio, 234, que contiene 2 neutrones adicionales en cada núcleo. Esto creaba un problema. Ya desde el tiempo de Berzelius, los pesos atómicos se habían basado en la asignación arbitraria de un peso de 16,0000 al átomo de oxígeno. Pero el peso atómico del oxígeno podía ser solamente el promedio de peso de los 3 isótopos, y la proporción de los isótopos en el oxígeno podía variar ligeramente de unas muestras a otras. Los físicos procedieron a determinar los pesos atómicos estableciendo el de oxígeno, 16 como igual a 16,0000, y esto les proporcionó una serie de valores, el peso atómico físico, que eran uniformemente mayores, en muy pequeña cantidad, que los valores que se habían estado utilizando y perfeccionando gradualmente a lo largo del siglo XIX, los pesos atómicos químicos. Pero en 1961, las organizaciones internacionales, tanto de químicos como de físicos, acordaron adoptar un peso atómico estándar, el del carbono 12, como exactamente igual a 12,0000. Este nuevo valor estándar era casi exactamente el de los antiguos pesos atómicos químicos, y sin embargo estaba vinculado a un solo isótopo, y no al promedio de varios de ellos. Capítulo 14. Reacciones nucleares. Contenido 1. La nueva transmutación 2. Radiactividad artificial 3. Elementos transuránicos 4. Bombas nucleares 1. La nueva transmutación. Habiendo quedado claro que el átomo estaba formado por partículas más pequeñas, que se reordenaban espontáneamente en las transformaciones radiactivas, el siguiente paso parecía prácticamente obligado. El hombre podía reordenar deliberadamente la estructura atómica de las moléculas en reacciones químicas ordinarias. ¿Por qué no reordenar entonces los protones y neutrones del núcleo atómico en reacciones nucleares? Ciertamente, los protones y los neutrones se unen por fuerzas mucho mayores que las que unen a los átomos dentro de las moléculas, y los métodos que servían para llevar a cabo las reacciones ordinarias no bastarán para las reacciones nucleares. Pero los hombres que habían resuelto el rompecabezas de la radiactividad, se hallaban en el luminoso camino del éxito. Fue Rutherford quien dio el primer paso. Bombardeó diversos gases con partículas alfa, y halló que en ocasiones una partícula alfa golpeaba el núcleo de un átomo y lo desordenaba, véase Fic. 23. De hecho, Rutherford demostró en 1919 que las partículas alfa podían arrancar protones de los núcleos de nitrógeno, y fusionarse con lo que quedaba. El isótopo más abundante del nitrógeno es el nitrógeno, 14, que tiene un núcleo formado por 7 protones y 7 neutrones. Quitemos un protón y añadamos los 2 protones y los 2 neutrones de la partícula alfa, y nos encontraremos con un núcleo que posee 8 protones y 9 neutrones. Se trata del oxígeno, 17. La partícula alfa puede considerarse como un helio, 4, y el protón como un hidrógeno, 1. Se deduce entonces que Rutherford llevó triunfalmente a cabo la primera reacción nuclear hecha por el hombre. Nitrógeno 14 más helio 4, oxígeno 17 más hidrógeno 1. Esto es un auténtico ejemplo de transmutación, de conversión de un elemento en otro. En cierto modo era la culminación de los viejos anhelos alquimistas, pero, desde luego, implicaba elementos y técnicas con los cuales los alquimistas no habían ni siquiera soñado. Durante los 5 años siguientes, Rutherford llevó a cabo muchas otras reacciones nucleares manejando partículas alfa. Lo que podía hacer, no obstante, era limitado, ya que los elementos radiactivos proporcionaban partículas alfa de baja energía. Para conseguir más, se requerían partículas más energéticas. Figura 23. El experimento de Rutherford condujo al concepto de núcleo, y abrió las puertas a la moderna física nuclear. Las partículas alfa emitidas por la fuente radiactiva se desviaban al pasar a través de un pan de oro. El grado de desviación quedaba registrado cuando las partículas chocaban con la placa fotográfica.
Los físicos se dedicaron a la tarea de diseñar mecanismos para acelerar las partículas cargadas en un campo eléctrico, obligándolas a moverse cada vez más rápido, y a poseer, por tanto, cada vez más energía. El físico inglés John Douglas Cockcroft, 1897-1967, y su colaborador, el físico irlandés Ernest Thomas Sinton Walton, N. 1903, fueron los primeros en diseñar un acelerador capaz de producir partículas lo bastante energéticas como para llevar a cabo una reacción nuclear, lo que consiguieron en 1929. 3 años más tarde, bombardearon átomos de litio con protones acelerados, y produjeron partículas alfa. La reacción nuclear era hidrógeno 1 más litio 7, helio 4 más helio 4 en el aparato de Cockcroft-Walton, y en otros que se estaban proyectando, las partículas se aceleraban en línea recta, y era difícil construir aparatos lo bastante largos para producir energías muy altas. En 1930, el físico americano Ernest Orlando Lawrence, 1901-58, diseñó un acelerador que obligaba a las partículas a moverse según una espiral que se ampliaba lentamente. Un ciclotrón relativamente pequeño de este tipo podía producir partículas energéticas. El primero y minúsculo ciclotrón de Lorentz fue el antecesor de los enormes instrumentos actuales de media milla de circunferencia, que se han utilizado para tratar de responder a las preguntas fundamentales relativas a la estructura de la materia. En 1930, el físico inglés Paul Adrien-Maurice Dirac, 1902, había propuesto razones teóricas para suponer que tanto los protones como los electrones debían poseer auténticos contrarios, antipartículas. El antielectrón debía poseer la masa de un electrón pero estar cargado positivamente, mientras que el antiprotón tendría la masa de un protón, pero estaría cargado negativamente. El antielectrón fue detectado efectivamente en 1932 por el físico americano Carl David Anderson, N. 1905, en su estudio sobre los rayos cósmicos 37. Cuando las partículas de los rayos cósmicos chocan con los núcleos atómicos en la atmósfera, se producen algunas partículas que giran en un campo magnético exactamente igual que los electrones, pero en sentido contrario. Anderson denominó positrón a la partícula de este tipo. El antiprotón se resistió a ser detectado durante otro cuarto de siglo. Como el antiprotón es 1836 veces más pesado que el antielectrón, se requiere 1836 veces. 37 Los rayos cósmicos consisten en partículas que entran en la atmósfera terrestre procedentes del espacio exterior. Las partículas, en su mayor parte protones, son impulsadas hasta energías casi inimaginables por aceleración a través de campos eléctricos asociados a las estrellas y a la misma galaxia. Más energía para su formación. Las energías necesarias no se originaron en dispositivos creados por el hombre hasta la década de los 50. Utilizando aceleradores gigantes, el físico ítalo-americano Emilio Segre, N. 1905-89, y su colaborador el físico americano Owen Chamberlain, N. 1920, lograron producir y detectar el antiprotón en 1955. Se ha apuntado que muy bien pueden existir átomos en los que los núcleos cargados negativamente, conteniendo antiprotones, estén rodeados por positrones cargados positivamente. Tal antimateria no podría existir mucho tiempo sobre la Tierra o, quizás, en ninguna parte de nuestra galaxia, ya que, a su contacto ambas, materia y antimateria, serían aniquiladas en una gran explosión de energía. Sin embargo, los astrónomos se preguntan si podrán existir galaxias enteras formadas por antimateria. Si así fuese, serían muy difíciles de detectar. 2. Radiactividad artificial. Las primeras reacciones nucleares llevadas a cabo con éxito produjeron isótopos que ya se sabía existían en la naturaleza. Pero no siempre tenía que ser así. Supongamos que se consiguiera una combinación de neutrón-protón no existente en la naturaleza, tal como un siglo antes se habían producido moléculas orgánicas que tampoco se daban en la naturaleza. Este fenómeno se consiguió de hecho en 1934, por el equipo de físicos franceses, marido y mujer, Frédéric Joliot-Curie, 1958, e Irene Joliot-Curie, 1897-1956, esta última hija de los Curie, Pac. 217, famosos por sus trabajos sobre el radio. Los Joliot-Curie estaban bombardeando aluminio con partículas alfa. Después de interrumpir el bombardeo descubrieron que el aluminio continuaba irradiando partículas por sí mismo.
Descubrieron que habían empezado con aluminio, 27, 13 protones más 14 neutrones, y terminaron con fósforo, 30, 15 protones más 15 neutrones. Pero el fósforo, tal como se presenta en la naturaleza, está constituido por una sola variedad atómica, el fósforo, 31, 15 protones más 16 neutrones. Así, pues, el fósforo, 30 era un isótopo artificial, que no se presentaba en la naturaleza. La razón por la que no se hallaba en esta era evidente. Era radiactivo, con una vida media de solamente 14 días. Su radiactividad era la fuente de la continua radiación de partículas que los Holyoke-Curie habían observado. Los Holyoke-Curie habían producido el primer caso de radiactividad artificial. Desde 1934 se han formado miles de isótopos no existentes en la naturaleza, y todos ellos son radiactivos. Cada elemento posee uno o más isótopos radiactivos. Incluso el hidrógeno tiene uno, el hidrógeno, 3, llamado también tritio, con una vida media de 12 años. Un isótopo de carbono radiactivo poco común, el carbono 14, fue descubierto en 1940 por el químico americano-canadiense Martin D. Kamen, N. 1913. Parte de este isótopo se forma por bombardeo de los rayos cósmicos sobre el nitrógeno en la atmósfera. Esto significa que estamos continuamente respirando algo de carbono, 14, e incorporándolo a nuestros tejidos, igual que todas las formas de vida. Una vez que la forma viva muere, la incorporación cesa y el carbono, 14 ya presente se transmuta lentamente. El carbono, 14 tiene una vida media de unos 5.000 años, de modo que las cantidades significativas que subsistan en un material, madera, textiles, se remontan a los tiempos prehistóricos. El químico americano Millard Frank Libby, 1908-80, ideó una técnica para hallar la edad de los restos arqueológicos por su contenido en carbono, 14, del mismo modo que la edad de la corteza terrestre puede obtenerse a partir de sus contenidos en uranio y plomo. Así, la química ha pasado a tener una aplicación directa para los historiadores y arqueólogos. Los compuestos químicos pueden sintetizarse con isótopos poco corrientes, incorporados en lugar de los ordinarios. Estos podrían ser, por ejemplo, los raros isótopos estables, hidrógeno, 2 en lugar del hidrógeno, 1, carbono, 13 en lugar del carbono, 12, nitrógeno, 15 en lugar del nitrógeno, 14, y oxígeno, 18 en lugar del oxígeno, 16. Si los animales ingieren tales compuestos marcados y a continuación se sacrifican y se analizan sus tejidos, los compuestos en los que se encuentren los isótopos proporcionarán una información significativa. Resulta así posible deducir mecanismos de reacción dentro del tejido vivo, que de otro modo pasarían inadvertidos. Un innovador en este tipo de trabajo fue el bioquímico germano-americano Rudolf Schonheimer, 1898-1941, quien realizó importantes investigaciones sobre grasas y proteínas utilizando hidrógeno, 2 y nitrógeno, 15 en los años posteriores a 1935. El uso de los isótopos radiactivos hace posible reconstruir las reacciones aún más exactamente, pero hasta después de la Segunda Guerra Mundial no se llegó a disponer de dichos isótopos en cantidad. Un ejemplo de lo que puede realizarse con los isótopos fue el trabajo del bioquímico americano Melvin Calvin, N. 1911. Utilizó el carbono, 14 durante los años 50 para seguir la pista a muchas de las reacciones implicadas en el proceso de la fotosíntesis. Y lo llevó a cabo con un detalle que solo 20 años antes se habría juzgado completamente imposible. No solo se formaron isótopos artificiales, sino también elementos artificiales. En 1937, Lorentz, el inventor del ciclotrón, había bombardeado una muestra de molibdeno, número atómico 42, con deuterones, núcleos de hidrógeno, 2, enviando la muestra bombardeada a Segre, a Roma. Más adelante Segre volvería a los Estados Unidos, y en su nueva residencia descubriría el antiprotón. Segre, en un intenso estudio, halló que la muestra contenía restos de una nueva sustancia radiactiva, que resultó consistir en átomos del elemento cuyo número atómico era 43. Por entonces, aquel elemento no había sido descubierto en la naturaleza, a pesar de algunas falsas alarmas, y por eso se llamó tecnecio, de una palabra griega que significa artificial. Posteriormente se llenaron los 3 huecos restantes de la tabla periódica. En 1939 y 1940 se descubrieron los elementos número 87, francio, y número 85, astacto, y en 1947 se rellenó el último hueco, el correspondiente al elemento número 61, promecio. Todos estos elementos son radiactivos.
El astato y el francio se forman a partir del uranio solo en mínimas cantidades, y su escasez explica por qué no se habían descubierto antes. El tecnecio y el promecio se forman en cantidades aún más pequeñas, y su rareza reside en el hecho de que son los únicos elementos de número atómico inferior a 84 que no poseen ningún isótopo estable. 1. Elementos transuránicos. Las primeras partículas utilizadas para bombardear los núcleos atómicos estaban cargadas positivamente. El protón, el deuterón y la partícula alfa. Tales partículas cargadas positivamente son rechazadas por los núcleos atómicos cargados positivamente, ya que las cargas eléctricas del mismo signo se repelen entre sí. Hace falta mucha energía para obligar a las partículas rápidas a vencer la repulsión y chocar con los núcleos, y por eso las reacciones nucleares eran bastante difíciles de conseguir. El descubrimiento del neutrón abrió nuevas posibilidades. Como los neutrones no poseían carga, los núcleos atómicos no los repelerían. Un neutrón podía chocar fácilmente con un núcleo atómico, sin resistencia, si el neutrón acertaba a moverse en la dirección correcta. El primero que investigó en detalle el bombardeo con neutrones fue el físico italiano Enrico Fermi, 1901-1954. Comenzó su trabajo casi inmediatamente después de enterarse del descubrimiento del neutrón. Halló que un haz de neutrones era particularmente eficaz para iniciar reacciones nucleares, si primero se hacía pasar a través de agua o parafina. Los átomos ligeros de estos compuestos absorbían parte de la energía de los neutrones en cada colisión, y lo hacían sin absorber a los propios neutrones. De este modo, los neutrones eran frenados hasta que se movían solo con la velocidad normal de las moléculas a la temperatura ambiente. Tales neutrones térmicos permanecían en las proximidades de un núcleo determinado durante una fracción de segundo más larga, y eran absorbidos con más probabilidad que los neutrones rápidos. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo atómico, dicho núcleo no se convierte necesariamente en un nuevo elemento. Puede convertirse simplemente en un isótopo más pesado. Así, si el oxígeno, 16 ganase un neutrón, con un número de masa de 1, pasaría a oxígeno, 17. Sin embargo, al ganar un neutrón un elemento puede convertirse en un isótopo radiactivo. En ese caso, se descompondrá emitiendo por lo general una partícula beta, lo que según la regla de Soddy significaría que habría pasado a ser un elemento situado un puesto más alto en la tabla periódica. Así, si el oxígeno, 18 ganase un neutrón, pasaría a oxígeno, 19 radiactivo. Este isótopo emitiría una partícula beta y se convertiría en flúor, 19 estable. De este modo, el oxígeno se habría convertido en otro elemento, un número atómico mayor, por bombardeo neutrónico. En 1934 se le ocurrió a Fermi bombardear el uranio con neutrones, para ver si podía producir átomos más pesados que el uranio, elementos transuránicos. En aquella época el uranio tenía el mayor número atómico de la tabla periódica, pero ello podía significar simplemente que los elementos de número atómico mayor tuviesen vidas medias demasiado cortas para haber sobrevivido al largo pasado histórico de la Tierra. Al principio, Fermi creyó realmente que había sintetizado el elemento número 93, pero los resultados que obtuvo eran confusos y condujeron a algo mucho más espectacular, como se describirá en breve. Estos otros hallazgos distrajeron la atención, durante algunos años, de la posible formación de elementos transuránicos. Sin embargo, en 1940, el físico americano Edwin Mathison Macmillan, N. 1907, y su colaborador el químico Philip Auger Abelson, N. 1913, en su trabajo sobre el bombardeo neutrónico del uranio, detectaron de hecho un nuevo tipo de átomo. Al ser estudiado, resultó corresponder al de número atómico 93, y lo denominaron neptunio. Incluso el isótopo del neptunio de más larga vida, el neptunio, 237, tenía una vida media ligeramente superior a 2 millones de años, no lo bastante larga como para permitirle sobrevivir a través de la larga historia de la Tierra. El neptunio, 237 era el antecesor de una cuarta serie radiactiva. A Macmillan se le unió entonces el físico americano Glenn Theodore Seaborg, N. 1912, y juntos formaron e identificaron el plutonio, elemento número 94, en 1941. Bajo la dirección de Seaborg, un grupo de científicos de la Universidad de California, durante los siguientes 10 años, aisló una media docena de nuevos elementos. Americio, número 95, curio, número 96, berkelio, número 97, californio, número 98, einstenio, número 99, y fermio, número 100.
No parecía haber razones para suponer que ningún número atómico representase un máximo absoluto. Sin embargo, cada elemento era más difícil de formar que el anterior, y se producía en cantidades más pequeñas. Y lo que es más, las vidas medias se hacían tan cortas que lo que se formaba se desvanecía cada vez más rápidamente. No obstante, en 1955 se formó el mendelevio, número 101. En 1957, el novelio, número 102, y en 1961 el laurencio, número 103. En 1964 los físicos rusos publicaron la obtención del elemento número 104 en cantidades muy pequeñas. Seaborg y su grupo descubrieron que los elementos transuránicos eran tan semejantes entre sí como las tierras raras, y por la misma razón. Nuevos electrones se añaden a una capa electrónica interna, dejando a la capa electrónica más externa con un contenido constante de 3 electrones. Los dos grupos de elementos semejantes se diferencian denominando al más antiguo, que comienza con el lantano, número atómico 57, el de los lantánidos, mientras que el más moderno, que comienza con el actinio, número atómico 89, es el de los actínidos. Con el descubrimiento del laurencio se habían formado todos los actínidos. Se espera que el elemento número 104 tenga propiedades bastante diferentes a las de los actínidos. 2. Bombas nucleares. ¿Pero qué fue del trabajo original de Fermi sobre el bombardeo del uranio con neutrones? Su sospecha de que se había formado el elemento número 93 no pudo confirmarse entonces, ya que todos los físicos que trabajaban para aislarlo fracasaron. Entre los que se habían unido a la investigación se hallaban Anne y Meitner, los descubridores del protactinio 20 años antes. Trataron el uranio bombardeado con bario, lo que al precipitar originó determinada fracción de un material fuertemente radiactivo. Esta reacción les hizo suponer que uno de los productos del bombardeo era radio. El radio es químicamente muy semejante al bario, y era de esperar que acompañase al bario en cualquier manipulación química. Sin embargo, no se pudo obtener radio de las fracciones que contenían bario. Hacia 1938, Anne comenzó a preguntarse si no sería un isótopo radiactivo del propio bario el que se había formado a partir del uranio en el curso del bombardeo neutrónico. Ese bario radiactivo se fusionaría con el bario ordinario, y los dos compuestos no podrían separarse después mediante las técnicas químicas ordinarias. No obstante, tal combinación parecía imposible. Todas las reacciones nucleares conocidas hasta 1938 habían implicado cambios de solo 1 o 2 unidades en el número atómico. Cambiar el uranio en bario significaba un descenso, en el número atómico, de 36. Sería como pensar que el átomo de uranio se hubiese partido aproximadamente por la mitad, fisión del uranio. Anne se resistía incluso a especular con tal posibilidad, por lo menos en público. En 1938, la Alemania nazi invadió y se anexionó a Austria. Lise Meitner, austríaca, se vio obligada a exiliarse debido a su origen judío. Desde su lugar de exilio en Suecia, los peligros que había pasado debieron hacer que los relacionados con el riesgo de cometer un error científico pareciesen realmente pequeños, y publicó la teoría de Anne de que los átomos de uranio, al ser bombardeados con neutrones, sufrían una fisión. Este artículo creó una gran excitación debido a las horribles posibilidades que suscitaba. Si un átomo de uranio, al absorber un neutrón, se rompe en 2 átomos más pequeños, estos necesitarán menos neutrones que los que existían originalmente en el átomo de uranio 38. Estos neutrones superfluos serían emitidos, y al ser absorbidos por otros átomos de uranio, estos también sufrirían una escisión, y emitirían todavía más neutrones. Cada átomo de uranio escindido provocaría la escisión de varios más, en una reacción nuclear en cadena, con un resultado semejante al de la reacción química en cadena del hidrógeno y el cloro. Pero como las reacciones nucleares implicaban intercambios energéticos mucho mayores que las reacciones químicas, los resultados de una reacción nuclear en cadena serían mucho más formidables. Partiendo de unos cuantos neutrones, con una insignificante inversión de energía, podrían liberarse reservas colosales de energía. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. El gobierno de los Estados Unidos, temiendo que las tremendas energías de los núcleos atómicos pudiesen ser desencadenadas por los nazis, lanzó un programa de investigación para obtener dicha reacción en cadena y colocar el arma en sus propias manos. Las dificultades eran muchas. Había que hacer chocar con el uranio tantos neutrones como fuese posible, antes de que abandonasen el uranio totalmente.
Por esta razón el uranio tenía que encontrarse en cantidades bastante grandes, el tamaño necesario es la masa crítica, con el fin de dar la oportunidad necesaria a 38 en general, cuanto mayor es la masa de un átomo, mayor es el número de neutrones que requiere en proporción a su número másico. Así, el calcio, 40 contiene 20 neutrones, un 50% de su número másico, mientras que el uranio, 238 contiene 146 neutrones, un 65% de su número másico. Los neutrones. Sin embargo, cuando empezó la investigación se disponía de muy poco uranio, ya que la sustancia apenas tenía aplicaciones antes de 1940. A continuación había que retardar neutrones a fin de aumentar la probabilidad que fuesen absorbidos por el uranio. Esto significaba el empleo de un moderador, una sustancia con átomos ligeros ante la cual los neutrones rebotarían. Dicho moderador podía consistir en bloques de grafito o agua pesada. Para mayor dificultad, no todos los átomos de uranio experimentaban una fisión al absorber un neutrón, sino solo el isótopo bastante raro uranio, 235, lo cual obligó a idear métodos para aislar y concentrar el uranio, 235. Era una labor sin precedentes, ya que nunca hasta entonces se había llevado a cabo la separación de isótopos a gran escala. Un método con éxito era el que hacía uso del hexafluoruro de uranio, que requería un enorme avance en el manejo de los compuestos de flúor. El plutonio, elemento creado por el hombre, se comprobó que también era fisionable, y tras su descubrimiento en 1941 hubo que esforzarse en producirlo en grandes cantidades. Fermi, que había abandonado Italia en 1938 y había marchado a los Estados Unidos, fue encargado de esta tarea. El 2 de diciembre de 1942, una pila atómica de uranio, óxido de uranio y grafito alcanzó el tamaño crítico. La reacción en cadena se mantenía, produciendo energía a través de la fisión de uranio. Hacia 1945 se fabricaron ciertos dispositivos en los que al explotar una pequeña carga de explosivo se juntan dos trozos de uranio. Cada trozo por separado se hallaba por debajo de la masa crítica, pero juntas la superaban. A causa del bombardeo con rayos cósmicos, la atmósfera contiene siempre neutrones perdidos, de modo que en la masa crítica de uranio se origina instantáneamente una reacción nuclear en cadena, que explota con furia hasta entonces inimaginable. En julio de 1945 se hizo explotar en Alamogordo, Nuevo México, la primera bomba atómica o bomba a más exactamente denominada una bomba de fisión. Un mes después se fabricaron e hicieron explotar dos bombas más sobre Hiroshima y Nagasaki, en Japón, al final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la fisión del uranio no se utiliza exclusivamente para destruir. Cuando la producción de energía se logra mantener constante y a un nivel seguro, la fisión puede utilizarse con fines constructivos. Las pilas atómicas, rebautizadas más exactamente como reactores nucleares, han proliferado durante los años 50 y 60. Se utilizan para propulsar submarinos y barcos de superficie, y también para producir energía, en forma de electricidad, con fines civilizados. Aparte de la fisión de átomos pesados, también puede obtenerse energía de la unión de dos núcleos atómicos ligeros en uno algo más pesado, fusión nuclear. En particular, se pueden obtener energías colosales si se fusionan núcleos de hidrógeno y de helio. Con el fin de provocar la unión de los átomos de hidrógeno, superando la protección que supone el electrón que rodea al núcleo, deben administrarse energías altísimas. Tales energías se alcanzan en el centro del Sol y de las demás estrellas. La radiación solar, que llega a la Tierra en cantidades que no han disminuido a lo largo de miles de millones de años, es la energía producida por la fusión nuclear de millones de toneladas de hidrógeno en cada segundo. En los años 50, la energía necesaria podía conseguirse también haciendo explotar una bomba de fisión, y se idearon métodos para utilizar esta bomba como detonante de una variedad de bomba nuclear todavía mayor y más destructiva. El resultado fue lo que se conoce indistintamente con el nombre de bomba de hidrógeno, bomba H, ingenio termonuclear, o más exactamente bomba de fusión. Se han construido y hecho explotar bombas de fusión que tienen miles de veces el potencial destructivo de las primeras bombas de fisión que destruyeron dos ciudades en el Japón. Una sola bomba de fusión podría destruir completamente la ciudad más grande, y si todas las bombas de fusión existentes en la actualidad se hiciesen explotar sobre diversas ciudades, es posible que se extinguiera la vida por la explosión y el fuego directo si por la radiactividad dispersada, lluvia radiactiva. Pero incluso la bomba de fusión puede tener aplicaciones ajenas a todo tipo de destrucción.
Entre los trabajos experimentales más importantes que se están realizando en la actualidad, se encuentra el intento de producir temperaturas extremadamente altas, de miles de millones de grados, en forma controlada, y no en el centro de una bomba de fisión en explosión, y de mantener dichas temperaturas lo bastante como para activar una reacción de fusión. Si se consigue luego que dicha reacción de fusión se desarrolle a una velocidad controlada, pueden obtenerse cantidades fantásticas de energía. El combustible sería el deuterio, o hidrógeno pesado, que se encuentra en cantidades tremendas en los océanos, cantidades suficientes para durarnos millones de años. Hasta ahora, la especie humana jamás se había tenido que enfrentar con la posibilidad de una extinción total con una guerra de bombas de fusión, como tampoco había tenido ocasión de confiar en una prosperidad sin precedentes al dominar esa misma bomba de fusión. Cualquiera de estos destinos podría resultar de una sola rama del avance científico. Estamos adquiriendo conocimiento. La ciencia nos lo proporciona. A partir de ahora precisamos también cordura.